Buenas tardes, compañeros magistrados, compañeras magistradas, público presente, medios de comunicación, no sé si hay. Sí. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 14 de junio de 2019, a las 14 horas. Secretario General de Acuerdos, sírvase a verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano y 8 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisado en el aviso citado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Muchas gracias, compañeros. Damos inicio con el primer asunto. Secretario Paulo César Figueroa Cortés, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave PE-RDC 42-2019, interpuesto por la autora, el candidata a diputada del Partido Acción Nacional, por el principio de mayoría relativa al distrito 09 en Vallehermoso, Tamaulipas, en contra de la resolución CIETAM, /CG-04/2019, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del procedimiento sancionador especial, identificado con la clave PSE-31/2019, en la que se impone a la recurrente una posición pública por no haber retirado propaganda electoral de la campaña por lo menos 3 días antes del inicio del plazo de registro de candidatos a diputados para integrar el Congreso del Estado en el proceso electoral 2018-2019. En el proyecto de la cuenta se propone revocar la resolución impugnada, ya que a juicio de este tribunal electoral la responsable fue omisa en emplazar debidamente a la recurrente dentro del expediente que da origen al acto que hoy se reactúa. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que integran el expediente que se actúa no se desprende que la olla actora se la haya corrido tratada con la copia de la acta circunstanciada identificada con la clave CD-09/005/2019, practicada por la secretaria del Consejo Distrital 09 de Vallehermoso, Tamaulipas, para dar fe de los hechos denunciados, así como tampoco se le puso a la vista de la recurrente el día de la audiencia respectiva. Conforme lo antes referido, esta ponencia considera que la responsable contravino el juicio de la quejosa lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 347 de la ley electoral local, ya que no le corrió traslado por los nexos relacionados con la denuncia, esto es, de las pruebas requeridas por el partido denunciante, como se desprende por la 90 de los autos que integran el presente expediente. En ese orden de ideas, debe considerarse que la olla actora, al desconocer el acta circunstanciada referida anteriormente, no tuvo posibilidad de ejercer una adecuada defensa respecto de los hechos que le fueron imputados, violando a su perjuicio el debido proceso. En razón de lo anterior, esta ponencia considera que el procedente conforme a derecho es revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en el numeral 8 del proyecto de la cuenta. Es cuanto, señora presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración, integrantes del Pleno, el proyecto de la cuenta, por si alguien de ustedes desea o quiere hacer uso de la voz. Muy bien. Bueno, como ya bien lo explicó el secretario de Estudio de Cuenta de mi ponencia, el asunto que está a su consideración, Pleno, es sobre un procedimiento especial sancionador, en el cual la autoridad responsable no o incumplió con uno de los requisitos esenciales en un proceso, que es el debido emplazamiento, que le da la facultad de la propia ley electoral al secretario ejecutivo, que cuando se presente la denuncia se haga el emplazamiento, se le haga llegar esta con las probanzas que aportó la parte actora a la parte denunciada y las que la autoridad asimismo
se hace llegar. No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que en la tutela jurisdiccional que toda persona tiene para acceder a una justicia expedita, se debe de seguir un proceso, como ya lo explicó el secretario, en el que se respeten ciertas formalidades y se decida sobre la pretensión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 3 etapas. Me voy a referir a la segunda. La primera es previa al juicio, la segunda es la judicial y la tercera es una posterior al juicio. En la judicial, que es la que estamos abocando este asunto, va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso. Aquí no se siguió el debido proceso. ¿Por qué? Porque al momento de que se le hizo el emplazamiento, no se le corrió con las probanzas necesarias y que es una de las partes de que se duele la parte denunciada. No tuvo la oportunidad de ver esa probanza, por consiguiente, hubo una violación al proceso en el derecho de audiencia, porque no tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos y formular sus pretensiones y poder ofrecer las probanzas que considere oportunas para estar en condiciones de igualdad procesal. En ese sentido, y viendo o conociendo y derivado de los autos en estudio, consideramos y ponemos a su consideración la revocación de esta resolución emitida por el Consejo General del IETAM para que se dé el debido emplazamiento anexando estas probanzas de las que se duele la parte denunciada y se haga a partir del auto de admisión y emplazamiento. Está a su consideración, magistrados. Por lo cual solicito, si no tienen alguna intervención ustedes, al secretario general tome la votación correspondiente. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Es mi propuesta, secretario general. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edith Aguirre Treviño. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, me permite informarles que el proyecto de la jueza fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 42-2019, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos en el numeral 8 de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes por oficio, a las autoridades responsables y por estrados al resto de los interesados en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Medios Local y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos. Adelante, secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. En
Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos que pone en consideración la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Si me permite, Presidenta. Adelante, Muchas magistrado. gracias, compañeros del Pleno. Con relación al primer proyecto que estoy sometiendo a su consideración, yo quisiera hacer algunas precisiones que a mí me parecen muy relevantes. La primera de ellas es que se trata originalmente de una denuncia que está presentando el Partido Acción Nacional en el Consejo Distrital Electoral número 17, con cabecera en Ciudad Mante, que se presentó contra el candidato de Morena por actos anticipados de campaña. En uso de sus facultades legales, el secretario ejecutivo de IETAM radicó la demanda e instruyó al oficial electoral pues para que verificara el contenido electrónico de una liga de Facebook que aparecía y que se estaba aportando como una evidencia para demostrar los hechos que se estaban denunciando como anticipados de campaña. El oficial electoral, al abrir la liga, hace constar que no arrojó ninguna información y que como era la única prueba que había ofrecido, pues se resolvió desechar la demanda en virtud de que no se tenían elementos suficientes, elementos de juicio para entrar al fondo del estudio de la demanda y pues siendo la única prueba y no contenía ningún dato, se desechó de plano. Contra esa resolución que desecha la demanda se presentó un recurso de apelación, que es precisamente el tema que nos ocupa en el primero de los asuntos que estamos sometiendo a la consideración. ¿De qué se duele el PAN en ese recurso de apelación? El PAN se duele de que IETAM con su resolución está violando su derecho al debido proceso y que la queja que presenta sí reúne todos los requisitos de ley que están establecidos, por lo tanto considera un agravio en su contra. Y la otra es que la liga que ofreció como prueba sí contiene los indicios suficientes, lo que pasa es que ha sido valorada de una manera inadecuada y al parecer se cometió un error a la hora de intentar desahogarla. ¿Qué está proponiendo al tribunal el Partido Acción Nacional en su recurso de apelación? Estaba proponiendo básicamente tres cosas. La primera de ellas, naturalmente, que se revoque la resolución. También está pidiendo que se admita la demanda por los actos anticipados de campaña, como consecuencia de ello, pues que se desahoguen las pruebas ofrecidas. Esta liga particularmente que se abra en Facebook para que se conozca su contenido, puesto que no fue ni siquiera abierta. Y a partir de ello, bueno, pues que se emita una nueva resolución. Nuestra opinión al respecto es clara, se comentó ya en la cuenta. La litis está en determinar si IETAM actuó conforme a derecho o si en realidad se apartó de sus facultades. En la ponencia de mi cargo advertimos que hay una circunstancia muy peculiar y que fue precisamente la que dio origen al tema que nos ocupa y es que advertimos que en el expediente, según se deriva de las constancias que contiene, la liga electrónica que se intentó abrir en IETAM se intentó abrir con un error, una letra, hubo un error ahí, y pues lo tanto era previsible que no se abriera correctamente y esto motivó o condujo a pensar que era inexistente el contenido de la liga. En nuestra opinión consideramos que la liga ofrecida sí debe ser considerada como un indicio que le pueda servir a IETAM para hacer una valoración objetiva de todos los hechos. Por lo tanto, estamos proponiendo, como ya se dijo aquí en la cuenta, que se revoque la resolución, que se admita la prueba, que se desahogue correctamente y a partir de su contenido, pues que se tome una nueva determinación que satisfaga de manera completa la demanda de justicia que está solicitando el Partido Acción Nacional. Nuestra opinión además está basada en un criterio sostenido recientemente por la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha establecido la necesidad de que en todo procedimiento se lleve a cabo un estudio integral y exhaustivo de los hechos denunciados para poder siempre estar en condiciones de resolver de una manera justa y apegada a derecho. La revocación que estamos proponiendo además a este pleno está pensada en el respeto al derecho fundamental de acceso a la justicia que le asiste a la parte actora en este caso. Así que esa es la opinión que tenemos respecto del primer recurso de apelación. Con relación al segundo proyecto que estamos sometiendo a consideración, también nos estamos refiriendo a actos similares. Estamos hablando de una denuncia que se presentó por el PRI ante el IETAM en contra de la candidata a diputada local del distrito número 14, con cabecera aquí en Ciudad Victoria, por actos anticipados de campaña igualmente. En este caso, IETAM resolvió que las infracciones atribuidas a la candidata del PAN eran inexistentes y contra esa determinación pues se promovió el recurso de apelación que también nos ocupa en este día. ¿De qué se duele el PRI en su recurso de apelación? Se duele de tres cosas, básicamente. Primero dice que IETAM viola el principio de legalidad, de objetividad y de certeza jurídica con su determinación. Se duele además de que no hizo, a su opinión,
un análisis lógico-jurídico de las pruebas ofrecidas y que tampoco ofreció un análisis satisfactorio, individualizado de las pruebas que había estado ofreciendo. Lo que pretende la parte actora, en este caso el PRI, pues naturalmente es que YETAM revoque su resolución, que se acrediten los hechos como anticipados de campaña y que además se aplique la sanción correspondiente a la candidata del PAN. Nuestra opinión al respecto, pues como ya se dijo en la cuenta, consideramos que de las constancias, un estudio exhaustivo que hacemos en el expediente, consideramos que sí está debidamente apegada a la resolución de YETAM a derecho, al principio de legalidad, y también se respeta y se observa con nitidez el principio de certeza jurídica. Consideramos que el razonamiento que hizo YETAM es un razonamiento lógico, jurídico, correcto, y que además las pruebas que se fueron admitidas pues se desahogaron y se valoraron correctamente, de una manera apegada siempre a la legalidad y al derecho. Por lo tanto, consideramos que el pronunciamiento de YETAM está plenamente apegado a la ley, está plenamente apegado a sus funciones y facultades. Por esta razón, la ponencia a mi cargo está sometiendo a su consideración que se declaren infundados los agravios de la parte actora y que como consecuencia pues se confirme la resolución del YETAM. En este sentido, pues mi intervención es mi participación, Presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. No sé si alguien más desea participar. Ok. Secretario General, le pido tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente, Berta Blanel Rojas. Con mis proyectos, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado Eric Aguirre Treviño. All in favor. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de ambas propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, me permite informarle que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 45-2019 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional. Segundo, se revoca la resolución C-YETAM 09-2019 emitida por el secretario ejecutivo del YETAM en el expediente PSE 34-2019. Tercero, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas que lleve a cabo lo establecido en el apartado de efectos de la presente resolución. Notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda y archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 54-2019 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se confirma la resolución YETAM CG 09-2019 emitida por el Consejo General del YETAM en el expediente PSE 42-2019. Notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda y archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Continuamos con la secretaria Juana Laura Hurtado Torres. Por favor, secretaria, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edis Aguirre Treviño. Con la venia de la presidenta, honorable público, se da cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 47-2019, promovido por el representante del Partido Acción Nacional, en el que controvierte la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la que declaró inexistentes las conductas atribuidas al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del INE en
Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañera magistrado, señor magistrado. Ha sido muy clara la cuenta que ha dado la secretaria de la ponencia, sin embargo quisiera nada más enfatizar lo siguiente. ¿Cuál es el hecho que se está denunciando y que originariamente conoció el YETAM y posteriormente viene el PAN a controvertir la resolución? El hecho es que en el marco de su aniversario, el 4 de marzo, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, se llevó a cabo la celebración del 90 aniversario de dicho instituto político, y en dicho acto, el ciudadano José Mercedes Benítez Rodríguez, en su carácter de secretario general del PRI, emitió un discurso. En ese discurso dijo lo siguiente, o al menos el partido actor es de lo que rescata ese discurso y es lo que el motivo de la denuncia. Dice: demostrémosle a todos que este 2 de junio, por qué somos y seguimos siendo el mejor partido de México. Vamos a demostrarles que el PRI sí sabe gobernar, que tiene los mejores hombres y mujeres. Vamos a ganarnos con hechos y con compromisos la confianza nuevamente de los tamaulipecos. Vamos por las 22 diputaciones locales. El PAN rescata esta parte del discurso y el 29 de marzo, en fecha 2, 3, 4 y 5 de abril, a través de diversos representantes ante los consejos distritales, ponen la denuncia correspondiente, denuncias que el secretario ejecutivo termina acumulando en un solo procedimiento sancionador especial. ¿Qué pruebas hay? Pues ese discurso y esas imágenes. En dicho acto, como bien se aprecia de lo que les leí, pues no hay ningún llamamiento expreso al voto, que es lo que se sanciona como actos anticipados de campaña, y es lo que la ley prohíbe hacer en esa etapa del proceso electoral. Nosotros compartimos el criterio de la autoridad responsable porque consideramos que las pruebas técnicas que aportó el partido actor pues son insuficientes. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, por la jurisprudencia, pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Y aquí se están queriendo acreditar los actos anticipados de campaña con diversas páginas de Facebook, que a reserva es algo que uno se autoimpone si quieres ir a la página o a la dirección electrónica de cada quien, pero la autoridad responsable, que es lo que rescato para concluir la propuesta que se hace de este pleno, está vinculando ese acto, o lo está considerando un acto en sentido partidista, en sentido estricto y procesalista. Es decir, es un acto que estaba dirigido al interior del partido y no a los militantes en general, y en consecuencia pues no se pueden considerar actos anticipados de campaña. Decir lo contrario sería que cualquier partido tendría que festejar un aniversario en lo oscurito o hacerlo en un lugar cerrado donde nadie los escuche, pudiéndolo hacer en sus instalaciones siempre y cuando, insisto, no se haga un llamamiento al voto, que es el elemento que la ley sanciona como acto anticipado de campaña. En ese sentido estamos proponiendo confirmar la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Nadie más? Si me permite, presidenta, me parece Adelante, muy magistrado. asertiva la opinión del magistrado Izaguirre. Yo creo que sería castrante desde el punto de vista de considerar actos de campaña la celebración de un evento en donde se celebra un aniversario, además de muchos años, primer término, ¿no? Además estaríamos dejando un precedente para impedirle a los demás partidos políticos que lo hicieran, puesto que tendrían el temor fundado de que se les fuese a señalar como actos anticipados de campaña, pues evidentemente que no. Los actos de campaña están específicamente considerados en la legislación y además no hay un llamamiento al voto en lo particular ni en favor de un candidato en específico, por lo tanto es muy etérea, ¿no?, la afirmación de que se configuren los actos anticipados de campaña. Y por otro lado, creo que una de las misiones constitucionales que tienen los partidos políticos pues es precisamente invitar a la participación cívica. Luego se anda quejando de que la gente no sale a votar. Bueno, pues a veces, muchas de las ocasiones no salen a votar porque no hay un llamado precisamente a que se entusiasmen
la sociedad en la participación cívica precisamente el día de la jornada. Y creo que este tipo de celebraciones es una forma en que los partidos políticos, desde un punto de vista interno, hacen su trabajo, hacen su tarea doméstica, precisamente para esa cohesión que va a hacer falta durante las campañas electorales para el llamamiento ahora sí en lo particular al voto. Es una especie de calentamiento de motores para lo que viene a ser posteriormente los actos de campaña. Así que en lo personal considero asertiva la opinión del magistrado, creo que comparto al 100% su punto de vista y pues eso es lo que quería referirme yo, magistrada presidenta, muchas gracias. Gracias, magistrado. Anticipando mi voto, desde luego, por favor. Lo cual le agradezco, señor magistrado. Gracias. Gracias, magistrados. Secretario, ya escuchó, tome los votos. Por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Eric Aguirre Treviño. A favor del proyecto. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Damián Rojo. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Hilaria Hernández Rojas. Secretario General, con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 47-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en los términos plasmados en el presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Eduardo Leos Villazano, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con la autorización del Pleno doy cuenta con los recursos de apelación números 52, 53 y 56 de este año, interpuestos por los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en contra de la resolución del Consejo General del Distrito Electoral de Tamaulipas número 8 del año en curso, relativa a los procedimientos sancionadores especiales 37 y 43 de este año, en las que se declaró inexistente la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos atribuida a Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas. Los recurrentes en sus respectivos escritos de demanda señalan, entre otros conceptos de agravio, que la responsable realizó una inadecuada valoración de las pruebas existentes en autos, lo cual la llevó a la errónea conclusión de no tener por acreditados los hechos denunciados. Asimismo, sostiene que la responsable varió la cuestión a resolver toda vez que no se abocó al estudio de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos. El proyecto que se pone a consideración del Pleno se propone en primer término la acumulación de los recursos, dada su evidente conexidad al impugnarse la misma resolución. Por otra parte, se considera que le asiste la razón a los recurrentes debido a lo siguiente. Si bien es cierto que las pruebas técnicas ofrecidas por la autora, principalmente un video alojado en la página de un periódico, tienen un carácter imperfecto, pero también lo es que el artículo 317 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas establece que no son motivos de prueba los hechos reconocidos ni los hechos que no se encuentran controvertidos. En la especie, los denunciados señalaron que el denunciado acudió a un evento público con funcionarios municipales, aportando, entre otras pruebas, un video publicado en un portal de noticias, y por su parte el denunciado en su escrito de contestación señaló, entre otras cosas, lo siguiente: que hubo una reunión el domingo 7 de abril de 2019 en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo de Matamoros, Tamaulipas, que acudió a ese evento como invitado de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas,
a analizarlos, llegando a la conclusión de que no se configura la infracción denunciada. Además de lo anterior, se advierte que en la resolución impugnada, la responsable identificó claramente que la infracción denunciada fue la consistente en uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, realizó el análisis de la conducta basándose en parámetros de otras conductas, como podría ser, entre otras, la de actos participados de campaña. En razón de lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que se emita una nueva determinación en la que, teniéndose por acreditados los hechos denunciados, se analice la conducta que fue motivo de denuncia de conformidad que la propia responsable realizó en el acto impugnado. Por otra parte, doy cuenta con el recurso de apelación 59, también de este año, interpuesto por el Partido del Trabajo en contra de la resolución del Consejo General del IETAM número 11 de la presente anualidad, en la que se le impuso una amonestación pública a la candidata de dicho instituto político al cargo de diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito Local 19 por la infracción consistente en el uso de propaganda fabricada con material no reciclable. Asimismo, le impuso idéntica sanción al partido político por culpa vigilante. El partido actual controvierte la resolución, argumentando en primer término que al momento de que fue emplazado no se le cobró el traslado a la parte denunciada con las pruebas recabadas por la autoridad, lo cual impidió desarrollar una adecuada defensa. De igual modo, considera que las pruebas que arrojan en autos no acreditan la infracción que se les atribuye. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, en razón que de autos se advierte claramente que la responsable fue omisa en correr traslado a la parte denunciada con la totalidad de las pruebas que existían en autos, de modo que se case y creyó en su perjuicio el derecho de audiencia, dejando a la hora actor en un estado de indefensión, lo cual es contrario a lo dispuesto en la normativa constitucional, convencional y electoral. Por tal razón, se propone revocar el acto impugnado para efectos de que la responsable reponga el procedimiento a partir del emplazamiento, debiendo en dicha diligencia correr el traslado a la parte denunciante con la totalidad de las pruebas aportadas por los denunciantes, así como las que haya recabado la propia autoridad. Es la cuenta, señores magistrados, señoras magistradas. Gracias, secretario. Pues está a su consideración, integrantes del Pleno, los proyectos que ha dado cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de ellos. Sí, magistrada presidenta. Adelante, magistrada. Aun cuando fue muy clara la cuenta de los asuntos que estamos poniendo a consideración del Pleno, quiero detener un poco en cuanto al asunto acumulado en los recursos de apelación 52, 53 y 56. Estos recursos tienen como origen denuncias o procedimientos sancionadores, que se iniciaron con motivo de las denuncias presentadas por el PRI y por el PAN en contra de Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, en donde se le está atribuyendo que cometió la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos. En esas denuncias, los actores ofrecen como pruebas diversas notas periodísticas, un comunicado publicado en el portal del Ayuntamiento de Matamoros y un video alojado en un portal electrónico de noticias, en el que, bueno, al momento que se desahoga la probanza, se aprecia una persona con rasgos fisionómicos muy similares al del denunciado, dirigiendo un mensaje a diversas personas, y se advierte un pendón y una mampara con un escudo y la leyenda Gobierno Municipal de Matamoros. Al momento de que concluye la investigación, la responsable emite la resolución, sin embargo no da por acreditada la infracción por la que fueron denunciado la persona esta, consistente en uso indebido de recursos públicos, argumentando, entre otras razones, que al valorar las pruebas se dijo que se trataban de pruebas técnicas y que por tanto eran imperfectas y por tanto no da por acreditada la infracción. Y conforme con esta resolución, pues los partidos que denunciaron, PRI y PAN, impugnan esta resolución, y a la vez también impugna el partido el PRD. Ellos acuden aquí con nosotros y como agravio hacen valer en síntesis que la resolución impugnada es incongruente, que porque la responsable al momento de que analiza varía la litis, que la persona fue denunciada por un uso indebido de recursos públicos, en tanto que la responsable al analizar la figura analiza elementos integradores de una conducta diversa y aduce que la prueba técnica que la responsable señala que es imperfecta, pues está reconocida por el propio denunciado. Nosotros en el proyecto estamos considerando que le asiste la razón a los recurrentes, que son
fundado los agravios, detectamos que efectivamente la responsable, al señalar que la prueba técnica son imperfectas y sí, efectivamente, sí, las pruebas técnicas suelen ser imperfectas, sin embargo, pueden ser perfeccionadas al ser concatenadas con diversas probanzas que obran en el expediente. Y en el presente caso, el propio denunciado, al momento de comparecer a la audiencia, él reconoce en su escrito de contestación que haber estado en determinada fecha y lugar y haber tomado protesta a funcionarios, es decir, él no controvierte el video al cual la responsable no le está dando valor probatorio, sino que más bien acepta los hechos y enfoca su contestación en presentar las razones por las cuales considera que la conducta que desplegó no es constitutiva de la infracción que se le está atribuyendo. Nosotros advertimos que efectivamente la resolución impugnada es incongruente porque, en primer término, la responsable al analizar las pruebas dice, en primer término, que no está acreditado el hecho denunciado. Lo natural sería que al no estar acreditado ya no entrara al estudio. Sin embargo, dice que no está acreditado y se aboca a analizar la figura por la cual o la infracción por la que fueron denunciados, que es el uso indebido de recursos públicos. En su resolución señala ahí un marco normativo mediante el cual se va a basar él para analizar esta infracción. Sin embargo, al momento de que no analiza la infracción de uso indebido de recursos públicos, sino que basa su resolución en decir que no está acreditado que haya un llamado expreso al voto, cuando este elemento no es integrador de la infracción de un uso indebido de recursos públicos, sino de una conducta o una infracción diferente a la denunciada. Es ahí donde estriba la incongruencia de la resolución, que analiza bajo el marco jurídico de uso indebido de recursos públicos, que fue por lo que fue denunciada esta persona, sin embargo se aboca a analizar una infracción diferente. Es por lo que nosotros estamos proponiendo revocar la resolución impugnada, a efecto que la responsable tenga por acreditados los hechos denunciados y posteriormente, en plenitud de jurisdicción, en atención al mismo marco normativo que señaló en la resolución, determine si esa conducta acredita un uso indebido de recursos públicos. Eso es lo que se le propone en este proyecto. Y en el otro, nada más para precisar, en el diverso proyecto, en el 59, que es muy parecido al asunto que ya acabamos de votar, que nos propuso la magistrada presidenta, también deriva de un procedimiento sancionador en el cual se le violentaron las garantías del debido proceso aquí a la persona denunciada, porque el partido, en este caso el Partido del Trabajo, acude y nos lo hace valer como agravio que al momento en que se le emplazó no se le corrió traslado con las pruebas que en su momento previo a la admisión desahogó la autoridad responsable. Nosotros estamos considerando fundado el agravio porque efectivamente es una violación a las reglas del debido proceso, se le está violentando la garantía de una adecuada defensa, porque si no se le está poniendo a la vista las pruebas que obran en el expediente, pues obviamente no puede enderezar una adecuada defensa. Es por lo que nosotros estamos proponiendo revocar la resolución impugnada hasta el acuerdo del emplazamiento para que se le emplace correctamente a denunciar. Es cuanto. Gracias, magistrada. ¿Alguien que desee participar? Ok. Secretario General, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Rey. Con mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de ambas propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Eric Aguirre Treviño. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Las propuestas de la ponencia, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con la clave TERRAP 52-2019, TERRAP 53-2019 y TERRAP 56-2019 se resuelven de la siguiente forma. Primero, se acumulan los expedientes TERRAP 53-2019 y TERRAP 56-2019 al TERRAP 52-2019. Por lo tanto, glósese copia certificada de la presente resolución de los expedientes acumulados. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos en el numeral 7 de la presente resolución. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 59-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se revoca la resolución impugnada para los efectos previstos en el numeral 5 de la presente resolución. Notifíquese en su oportunidad y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos. Secretario Antonio Hernández Arellano. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, Presidenta, por favor. Adelante, magistrada. Una breve reseña cronológica de lo que se pone a su consideración de este Pleno es que acude el Partido Revolucionario Institucional a presentar una denuncia en contra del encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar Social del Estado y de la delegada de Matamoros de dicha dependencia, por lo que considera que fue la utilización indebida de recursos humanos, financieros, materiales, por el manejo de listas de despensa, que en su concepto señalaban que contenían logotipos del Partido Acción Nacional con el objeto de manipular el voto ciudadano. Después de hacer un análisis y instrumentar el procedimiento especial sancionador correspondiente, el IETAM emite una resolución en la que declara inexistente la conducta infractora. Ante esta resolución, el partido actor acude a este tribunal electoral y maneja como concepto de agravio, básicamente, que no se valoraron adecuadamente las pruebas. Y en cuanto a ello, es el análisis que se propone en el siguiente sentido. La conducta infractora se referiría al artículo 134 constitucional, en el que se señala que los servidores públicos tienen obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad en la contienda, es decir, que estos recursos públicos no sean utilizados con fines electorales. Para acreditar esta supuesta indebida utilización de recursos públicos, el PRI ofrece como única prueba un link de una página electrónica en donde se muestra un video en el que aparecen en unas oficinas una serie de gentes, pero más no así unas listas que no contienen logos, y no se acredita, digamos, en el video no se puede identificar
cuáles son las circunstancias de tiempo y modo y lugar. Asimismo, no se aprecia en el video que hubiera alguna persona, funcionario público, coaccionando el voto o condicionando la entrega de algún bien o servicio público por el voto o la entrega de alguna dádiva a cambio del voto. Siguiendo en la misma línea argumentativa que hemos manejado en esta propia sesión pública y en algunas otras anteriores, hemos determinado que efectivamente un video es una prueba técnica que no puede constituir por sí mismo una prueba plena. Tendría que estar concatenado con otros elementos probatorios que pudieran llegar a dar la certeza de la existencia de alguna conducta. En este caso, insisto, solamente se presenta un video, que es la única material probatorio, no se advincula con ninguna otra que pudiera generar convicción, por lo menos a criterio de esta ponencia, de que se hubiera dado la conducta infractora. Por lo tanto, para, insisto, seguir con la misma línea argumentativa que hemos venido manejando, lo que propongo a ustedes, señoras magistradas, señores magistrados, es confirmar la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas en el que declaró inexistente la conducta infractora. Es la fuente. Gracias, magistrada. ¿Alguien más? Ok. Secretario General, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Es mi propuesta. Magistrado, gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Seguido Treviño. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la jueza fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 55-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en los términos del apartado 8.1 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14 horas con 57 minutos, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, magistrados, muchas gracias, público presente, medios.